Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora vean este programa. Bienvenidos una vez más al último episodio de Navegando a Acapulco. Nos retrasamos un poco por la cuestión de las lluvias, pero en este episodio final, al igual que en el episodio final de La Mirada al Pacífico, queremos hacer un recuento, ¿no?, de todos los lugares, las personas a donde hemos ido y qué ha significado para nosotros grabar. En este momento nos encontramos, a mis espaldas está, ¿no?, la bahía del puerto, y escogimos este espacio por su altura, ¿no?, y por representar un poco o tener la vista de todo el puerto, ¿no?, o al menos de esta parte de la bahía, de gran parte de la bahía. Bien, Navegando a Acapulco, esta primera temporada inició en enero. De hecho, cuando inició el programa no teníamos luz en el museo. Las últimas o las penúltimas semanas de enero, antes de que comenzara febrero, fue cuando comenzamos a grabar. Y fue un ejercicio, bueno, se trató de un ejercicio cívico, y no solamente cívico, ¿no?, sino ciudadano, por intentar conocer la opinión de los acapulqueños y de los turistas respecto a sus museos, respecto a la vida cultural, la vida pública que existe en el puerto. Y el primer lugar al que fuimos fue el Zócalo, ¿no?, por estar a unos pasos del museo. Ahí encontramos algunos artistas locales, entrevistamos también a otras personas que estaban caminando por ahí. Y al ser el primer lugar, desde ese primer instante o desde ese primer programa, nos dimos cuenta pues de lo obvio, ¿no? El museo no se conoce, no existen carteles, no existe difusión por parte de las autoridades tanto municipales como estatales, o si lo existe, pues existe de una manera muy precaria, ¿no? Tampoco hay kioscos de información o algo por el estilo. Casi en todos los programas solemos entrevistar a 6 personas. ¿Cómo nos cuesta encontrarnos 6 personas que quieran salir a cámara? Sobre todo porque pues la gente tiene pena, ¿no?, o no quiere, ¿no?, salir. Por lo regular estamos 2 o 3 horas en la calle buscando la entrevista, y casi siempre son las únicas 6 que conseguimos las que sacamos al aire. Bien, después de esa primera inmersión, ¿no?, en el Zócalo, pasamos enseguida al Malecón. En el Malecón volvemos a encontrarnos con lo mismo. A pesar de que se inauguró el Marinabús y que el Marinabús puso un letrero para cómo llegar al Fuerte de San Diego, o al menos su señal, es el único museo, el Fuerte de San Diego, el que tiene la señal. Recordemos que en Acapulco hay 6 museos: el Museo Fuerte de San Diego, el Museo Naval, el Museo de las 8 Regiones, el Museo de la Máscara, el Museo de la Fama y el Deporte, que es el que estaba en Costa Azul, pero después del huracán Otis se destruyó, y el de Palmasola. De esos 6, solamente el Fuerte, ¿no?, tiene alguna que otra señal. Volvimos, ¿no?, a preguntarle a personas. En ese entonces recuerdo que en su mayoría fueron turistas. Pero también encontramos a un periodista que, si no me equivoco, trabaja para Samudio Noticias, y él nos dice, ¿no?, que en todos sus años de experiencia no se le ha dado difusión al puerto. En ese sentido, a los museos, ¿no?, a los museos del puerto. ¿Qué o cuál es el propósito? Fuimos a 20 lugares distintos, ahorita mencionamos 2, y de esos 20 lugares repetimos la misma pregunta. ¿Conoces los museos? ¿Crees que son importantes para ti? ¿Hay difusión? ¿Has ido a alguno? Y en su mayoría la respuesta fue negativa, ¿no? La mayor parte de los acapulqueños y los ciudadanos coinciden en que no hay difusión y nadie los conoce o casi nunca han ido. Y no solamente es el ejercicio de la pregunta, ¿no?, sino también la cuestión es pensar por qué la difusión cultural, no solamente de los museos, está fallando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las escuelas? ¿Qué es lo que sucede con las bibliotecas? ¿Qué es lo que sucede con los otros pilares civilizatorios que deberían ayudar al puerto a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿no?, a pensarse? Recordemos que Acapulco fue declarado en el 2020, según el Coneval, como el municipio con mayor cantidad de población en pobreza extrema, que Guerrero es uno de los estados con más del 70% de la población en empleo informal, es uno de los estados más violentos, ¿no?, con mayor rezago educativo, que el promedio de educación en Acapulco es la secundaria, y que todavía sigue existiendo esa falsa narrativa por parte de ciertas autoridades, como decir, ponemos un ejemplo, ¿no?, que el tianguis turístico, que fue desde 1975 hasta el 2011, única y exclusivamente en Acapulco, ayudó para algo. O que
el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza desde el 2001 aquí ayuda para algo. Si de verdad ayudara para algo, si de verdad fuera pensado para los acapulqueños, Acapulco no hubiera sido declarado en el 2020 como el municipio con mayor cantidad de población en pobreza extrema. Volvemos a lo mismo. Se ha estado dejando de lado a los acapulqueños durante 100 años. El mismo Juan R. Escudero puede dar fe y prueba de ello, ¿no? No en vano lo mataron por pedir que los acapulqueños tuvieran un salario mínimo. Y por eso es tan importante nombrar las cosas, por eso es que salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa sobre su historia, sobre dónde está parada y sobre todo si lo sabe, si tiene la conciencia de clase para saber qué lugar habita en el puerto. Bien, después de todo eso, el otro lugar al que fuimos fue la playa de las Hamacas, ¿no? También con los pescadores que son, me atrevo a decir, de los pocos pescadores que quedan dentro de la bahía y que podrían considerarse, ¿no?, patrimonio cultural inmaterial del puerto. Llevan años ahí, incluso existen desde antes que existieran, ¿no?, los hoteles, y también lo mismo, ¿no? Muchos de ellos decían incluso que el fuerte de San Diego estaba abandonado. Otros que estudiaron también ahí en la escuela Manuel Ávila Camacho decían que desde niños se pasaban al mar, ¿no?, a pescar. Después fuimos al Parque de la Reina, que también está ahí continuo al lado. Fuimos ya igual en la tarde-noche, había mucha gente como en distintos parques, ¿no?, unidades deportivas, haciendo ejercicio y se vuelve a repetir, ¿no? Una y otra vez la gente insiste. No hay difusión, no les importa y no lo decimos nosotros, lo dijeron 120 personas a las cuales entrevistamos. Cosa curiosa, Navegando Acapulco tuvo la oportunidad también de entrevistar al director de Cultura Municipal, ¿no?, a Christopher Brito, y al director de la mesa directiva del Senado, a Alejandro Carabias, y ellos dos también dijeron que no había difusión, que no había señales, ¿no?, que hacía falta un esfuerzo por difundir los museos, la cultura del puerto, y que es algo que se ha dejado pues de lado, ¿no? Cabe resaltar, ¿no?, que si las máximas autoridades en su rubro lo admiten y lo dicen, la pregunta es ¿por qué no se soluciona?, ¿no? ¿De quién depende?, ¿no? Si ellos ya lo saben, quién sabe, ¿no? Bien, tiempo después fuimos a Las Anclas, que es una parada bastante importante en Anono. De Playa de las Hamacas nos pasamos al Paseo del Pescador, sí es cierto. En Paseo del Pescador ahí nos pasó algo valiosísimo. Conocimos a este personaje de Parque de Speedies, que le mandamos un saludo. Para quienes nos siguen desde el principio se habrán dado cuenta que ese video tiene unos cortes y todo, pero bueno, tuvimos que hacerlo para no herir susceptibilidades, en el sentido de que nos pidieron, ¿no?, que no sacáramos cierta parte. Y fue una de las personas de las que grabamos, ¿no? Entonces, ese video está inconcluso, pero quien lo vio desde el principio no saben de quién hablamos. En ese sentido, también la gente en el Parque de la Reina mencionaba que hacía falta rehabilitarse esa zona. Y en realidad, volvemos a lo mismo. El abandono o el deterioro cultural no es algo que suceda solamente en el Corredor Cultural Hornitos, en el museo, sino sucede en toda la infraestructura pública del puerto. No solamente en el museo. El museo es un reflejo sintomático de la crisis que existe en Acapulco, de cómo una clase política pues lo único que administra es la derrota, ¿no?, la pobreza, el desamparo, y se la pasan cayendo, ¿no?, de poco en poco. Después del Paseo del Pescador sí fuimos al Parque de la Reina y Las Anclas. En Las Anclas estuvimos preguntando a la gente que tomaba el transporte público, ¿no?, ya para irse a su casa, si conocían los museos, y volvemos a lo mismo. Cosa curiosísima, porque allí en Las Anclas hay un letrero de Liverpool que sale en el video, que ese letrero lo tiró Otis, pero a los pocos días, ¿no?, o los meses, lo volvieron a poner. Es de los pocos letreros que pusieron incluso antes de que existieran los semáforos. Obviamente, pues Liverpool, ¿no?, siendo parte del gran capital, le van a poner un letrero. Los museos, que en teoría no generan nada, y que no generan nada realmente, pues no, realmente no hay un juego económico ahí. Pero bueno, fuimos a la Diana Cazadora y a Diana Cazadora, Sinfonía del Mar y el Parque Papagayo. En la Diana Cazadora también estuvimos preguntando a la gente. Ojo, en Sinfonía y el Parque fueron los últimos 2 videos en los que preguntamos qué opinaba también la gente de que el museo no tuviera luz. En aquel momento se había votado no
en el Congreso estas 12 personas del partido oficialista que consideraron no urgente, no urgente pues establecer la luz en el complejo cultural de los 3 museos, a pesar de que ya íbamos a cumplir 75 días. Salimos a preguntarle a las personas qué opinaban de eso y todo el mundo dijo que eso era una estupidez, así, tal cual. Todas las personas que entrevistamos, sean turistas o locales, decían, bueno, entonces ¿para qué sirven estas personas si ni siquiera consideran urgente la luz de 3 museos? Y es una gran duda, que hacemos hoy en día. Yo sí me hago esa pregunta, que ¿para qué sirven las personas del Congreso del Estado? Y si realmente tiene un impacto o un beneficio en la sociedad que existan. Yo diría que no, pero bueno, es parte, de la gran burocracia y de los pránganas que desde la antigua Roma han existido. Ahora, sé que ahí estuvimos preguntando también si los conocían y pues no. Tiempo después que quisimos seguir grabando, íbamos caminando por el puente Bicentenario y nos encontramos al señor Domitilo, que estaba buscando promover este parque de la Ceiba del Amor, y ahí fue donde se grabó ese video, de la Ceiba del Amor. Es algo muy valioso que en Acapulco se tengan parques, que se cuiden los espacios públicos, porque volvemos a lo mismo, todo eso ayuda a mejorar la calidad de vida de los acapulqueños, y el señor Domitilo lo tenía muy claro, por eso quería rehabilitar esa área, cosa curiosísima porque me dejó pensando a mí por qué desde un principio el puente Bicentenario tiene tantas áreas muertas por debajo y nunca se pensó que todo eso fuera un parque. Literalmente pues no se utiliza, la gente va ahí muchas veces pues a hacer necesidades fisiológicas o a pasar la lluvia, incluso muchas personas en situación de calle se quedan ahí, pero es un área en desuso y desaprovechada, aparte de que el puente Bicentenario es horrible, Ya hay distintos tipos de estudios académicos en los cuales demuestran que si realmente quieren mejorar la movilidad de una ciudad, tienen que invertir en el transporte público, no en hacer segundos pisos, pero pues se les olvida. Entonces, el señor Domitilo insistía en hacer uso de este parque y rescatar la herencia histórica, de la Ceiba. Tiempo después, en la siguiente Navegando, de ahí se derivaron el del Asta Bandera y el de la Piñata. Otros lugares icónicos, de la bahía, que fuimos particularmente cuando era Semana Santa. Encontramos muchísimos turistas y gente también local y todos vuelven a lo mismo. No existe difusión, no se conocen los museos, me gustaría ir, qué mal que eso nos enseñe, Y de hecho, la duda que siempre nos salta, o cuando nos acercamos, dice, no, venimos del Museo Naval de Acapulco o algo por el estilo. Nos llega a hacer una entrevista, siempre dicen, tampoco existe ese museo. Y ese museo no existe, hacia la base naval. Existe una confusión, porque también se piensa que el museo pues está de ese lado, de Icacos. Pero bueno. El otro lugar al que fuimos en ese momento fue al Colegio La Salle, que nos habían invitado, Que allí la producción había conseguido que nos invitaran, y nos invitaron a ser jueces de una semana del arte que tenían por ahí, y estuvimos platicando con las infancias y para ellos sería importante tener museos, visitarlos, acudir, y es algo muy valioso porque la educación como tal que se enseña en el puerto, la identidad, si se adquiere desde que uno es infante, valora y cuida mucho más la realidad en la cual uno vive, Valora los árboles, la bahía, la naturaleza, y realmente es algo de los cuales nos hemos desprovisto. Los acapulqueños en general, ¿cuál es la identidad que tenemos? Acapulco, en términos sencillos y en palabras simples, fue destruido y construido a merced de extranjeros y no existe casi nada que nos rememore qué es lo que somos. Los barrios históricos dan fe de ello, Los barrios históricos del centro de la bahía pueden tener mucho más presente su identidad como acapulqueños que el resto del puerto. Por lo regular es difícil dibujar. Y otra cosa que me pasó decir es que respecto a los parques, surgió también la pregunta y nos hicieron el comentario que quizá el Parque Papagayo es el único parque como tal, que existe en todo el Guerrero, porque los demás son parques urbanos, son parques que no tienen árboles, que no tienen vegetación, que no tienen este tipo de naturaleza. Pero también surge el comentario que tal vez en Chilpo hay, pero también el Parque Papagayo después de Otis pues ha destruido bastante y bueno, ha perdido gran parte de su área verde, si así lo decimos. De hecho,
fuimos también al Parque Papagayo a hacer la entrevista y las preguntas sobre los diputados de ese congreso, ¿no?, que hayan votado. Ahora, fuimos también a Caleta y Caletilla y particularmente queríamos saber la historia del mágico mundo marino, ¿no?, pero no encontramos mucha gente dispuesta a hablar. Eso es otra constante, ¿no? Las entrevistas, por lo regular, la gente local no la quiere dar porque se siente vigilada, porque tiene miedo, y los entendemos, ¿no? Bien sabemos quiénes los vigilan, bien sabemos de quiénes tienen miedo, y pues realmente no vamos a obligar a alguien que dé una entrevista o no. Entonces, es difícil intentar luego acceder a este tipo de historias que la gente local sabe, porque los mismos locales no la quieren narrar, porque saben que puede resultar eso un atentado contra su persona, ¿no? Navegando a Acapulco es casi una crónica, ¿no?, del puerto en tiempo real, pero es un programa muy difícil de hacer porque implica, pues, literalmente arriesgarse y estar en flor de piel en la calle y exponerse para ver qué es lo que tiene la gente que decir, qué es lo que piensa un lugar, y muchas veces todo eso incomoda, ¿no? Realmente el propósito, o uno de los propósitos de este programa, sí es ejercer, ¿no?, este concepto griego de la parresía, decir la verdad, decirla toda, y ayudarle a los acapulqueños, sea el que sea, porque nosotros entrevistamos desde la gente que recoge latas hasta el presidente del Congreso para que digan la verdad. Cosa curiosísima, porque todos coinciden, independientemente del estrato social en el que se encuentren, que los museos no tienen difusión, que no hay carteles, no hay señales, que la cultura se ha dejado de lado, que las escuelas se han dejado de lado, que los centros deportivos se han dejado de lado, que los parques también, y que deberían de tener acento en eso. Volvemos a lo mismo. Si todo el mundo sabe, entonces ¿de quién depende?, ¿no? Realmente llegamos al absurdo de la burocracia, donde es un laberinto kafkiano que nadie sabe entonces cómo se resuelven las cosas, y que simplemente sabe todo el mundo que todo está mal, pero pues no hay ninguna solución. Ahora, es que no me lo sé de memoria, pues ya después de eso fuimos a la Gran Plaza y tuvimos la exposición de Ingrid Sainz en el Corredor Cultural. En la Gran Plaza también es esta, ¿no?, dicotomía. Mucha gente cree que los espacios públicos son las plazas comerciales, y pues no. Las plazas comerciales surgen porque no existen espacios públicos donde la gente se pueda recrear. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que las plazas comerciales están simplemente diseñadas para el consumo. Los espacios públicos están diseñados para la recreación, ¿no?, para el disfrute y el goce de sus habitantes, sin necesidad de que tengan que consumir algo. Entonces salimos a la gente a preguntarle a dónde prefería ir, ¿no?, si a las plazas, a la playa, al parque, a los museos. Y de nuevo, todos vuelven, ¿no?, a la misma respuesta que ya sabemos. 120 personas, vuelvo a repetir, nos dijeron que los museos no tienen difusión, que no se conocen, que no hay kioscos, que no hay señales y que no hay letreros, ¿no? Vía Pública ha hecho un gran trabajo para que 120 personas coincidan en que no han visto ni un solo letrero para que diga cómo llegar. Después fuimos al Sisi, la UDA, y volvemos a lo mismo. El Sisi, al igual que el Mágico Mundo Marino, es un centro o un espacio que estuvo abandonado, o que está abandonado y que se está rehabilitando, que se va a rehabilitar, ¿no? Y estuvimos preguntando por ahí a la gente de su historia y todo, pero pues igual siempre nos encontramos con este miedo de los mismos acapulqueños a narrar su historia, a narrar lo que ha pasado en su localidad por miedo a represalias, ¿no? Es un ejercicio muy importante, ¿no?, aprender a tomar las cosas. Si nosotros no los narramos, la perspectiva bonita de que todo está bien en Acapulco, pues es la única que se va a tener. Y es falso, es más que falso, ¿no? Acapulco sigue siendo un infierno a 40 grados, nada más que está pintado, quizá, al menos la costera, pero todo el mundo sabe que la costera no es el mundo real. Pero bueno. En la UDA nos encontramos con esta cuestión de la remodelación que hicieron y que no se habían arreglado del todo en las albercas. También nos encontramos, ¿no?, con este profesor que decía que la zona de tenis no se había rehabilitado. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué se rehabilitan ciertas zonas u otras no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión integral del Estado o de las obras para que realmente beneficien a la sociedad? Si existe, porque la perspectiva que se tiene en general es que no se existe y que esas obras solamente existen para justificar
pues el gasto, que literalmente chance termina en los bolsillos de alguien más, ¿no? Si no en la misma obra. Entonces, es muy importante que la gente pregunte sobre los recursos públicos, cómo se ejercen, hacia dónde se ejercen y por qué se ejercen de esa manera y no de otra. Los acapulqueños y en general los guerrerenses tenemos un miedo inmenso, ¿no? Ya no preguntamos eso porque nos van a mandar al lobby, entonces, pero pues alguien lo tiene que hacer. Y los últimos dos programas que hicimos fueron en la Feria del Libro y aquí abajo, ¿no? En la Condesa. En la Feria del Libro nos encontramos, ¿no? Opiniones valiosísimas de distintos escritores y expositores sobre la cultura, sobre los libros. Vuelven a insistir de nuevo, lo mismo, no hay difusión, no hay nada. Y en la Condesa encontramos incluso que un bar tiene que asumir el papel para dar el espacio público a los escritores o a los artistas emergentes para la difusión de su obra. En realidad, no es el único bar, ¿no?, que hace eso. El otro bar también que hace eso es el Bar del Puerto. Y pues nos deja ver la precariedad en la cual vivimos. Las instituciones culturales no están albergando a los acapulqueños. Los acapulqueños están deseosos de aprender sobre historia, ¿no?, sobre música, sobre literatura, y muchas veces lo que hay es insuficiente. Hay algo en la medición de pobreza, según el Coneval, hay algo que se llaman carencias sociales, y el tener carencias sociales también es otra forma de pobreza, no solamente la cuestión monetaria. Es decir, si yo como ciudadano no tengo acceso a las escuelas, no tengo acceso a los museos, no tengo acceso a las bibliotecas, tenemos una carencia social. Acapulco es el lugar, bueno, iba a decir, no, por antonomasia, donde las carencias sociales se ven al máximo, ¿no? Tenemos 6 museos, de los cuales pues habría que preguntarse realmente cuál es la perspectiva que tienen ellos de ser un museo. Bibliotecas, la de la maestra Temis, que hace un trabajo extraordinario, la del parque y alguna que otra quizá comunitaria. Y librerías, la de Ducal, bueno, creo que es Fondo de Cultura Económica, pero es una infraestructura cultural insuficiente para 1 millón de habitantes, ¿no? Casi 1 millón de habitantes. Somos la ciudad más poblada de todo el estado y la infraestructura cultural que tenemos es prácticamente nula. Acapulco, en su mayoría, no en vano, es el municipio con mayor cantidad de población en pobreza extrema, y más del 60% de su población vive en pobreza porque también se toma en cuenta las carencias sociales. Pero bueno, este video, a pesar de que es un monólogo, ¿no?, hablando conmigo mismo, pero no, lo que queríamos recapitular era qué fue lo que vimos, qué fue lo que nos dijeron y sobre todo lo valioso que es la opinión de los acapulqueños, de los turistas, para pensar el puerto. Un museo no solamente se piensa hacia su pasado, sino también hacia su presente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los sujetos somos seres históricos, somos seres políticos y estamos construyendo, ¿no?, el futuro, estamos construyendo la historia. Si no nos dedicamos a pensar hacia dónde estamos llevando al puerto, el puerto no va a ir a ningún lado. ¿Cuál es el futuro más obvio quizá del puerto y lógico? Pues el despeñadero, ¿no?, la destrucción por el cambio climático y la migración. Si no nos atrevemos a pensar Acapulco de otra manera, tal parece que ese es el destino inevitable marcado por la ONU. Entonces es muy importante que estos ejercicios se realicen. Cosa curiosísima, yo me pregunto por qué muy pocos televisoras locales se atreven a salir a la calle y a preguntarle a la gente. La gente de la calle no es boba, o sea, ellos saben realmente dónde están, qué es lo que hacen los otros o no. Y realmente es muy difícil conseguir la respuesta que tú quieres. Y también me he dado cuenta de eso, ¿no? Hay muchos comerciales amañados y arreglados que luego salen, no, Acapulco está de 10 y no sé qué. Cuando nosotros vamos y le entrevistamos a los turistas, siempre nos dicen luego pestes. Entonces, ahí luego se ve cuando algo es armado o no. Pero bueno, esta fue la primera temporada de Navegando Acapulco. Nos encontramos aquí, ¿no?, con esta vista de la bahía. Acapulco es un lugar, ¿no?, con muchísimas carencias sociales desde hace 100 años, ¿no?, con pobreza, miseria. Es un lugar sumamente desigual, donde las mismas familias han gobernado desde hace 100 años. Los acapulqueños no lo saben, pero basta con leer un poco para enterarse.
Por eso es que es tan importante construir un Acapulco nuevo, sobre todo después del huracán. Por ahora, el programa Navegando Acapulco va a tener una pausa de aquí a que termine el año, es decir, hasta inicios del 2027, no solamente por la temporada de huracanes, sino también porque el museo tiene mucho trabajo interno que realizar y queremos enfocarnos en eso en lugar de estar, ¿no?, a pie de calle. Les agradecemos muchísimo a todos los que vinieron, a todos los que quisieron salir en el programa, a los que nos contestan, a los que nos ven, a los que difunden este contenido. Si ustedes también quieren salir, ¿no?, en el futuro, si quieren decir algo, si quieren ir al museo, si tienen alguna opinión, incluso también, ¿no?, los bots, si quieren seguir contestando ahí, pues contesten, ¿no? Que es un muy buen negocio, ¿no? Ojo al dato para toda la gente que es joven acapulqueña, que hasta les pagan 80K al mes a los chavitos que saben usar bots, ¿no? Y se los venden al mejor postor. Entonces, síganos, nos estaremos viendo y los esperamos en el museo. Hasta la próxima.